está en la línea Luis Videgaray, el secretario de Relaciones Exteriores. Canciller, muy buenos días. Hola, Carlos, muy buenos días. ¿Por qué el Águila Azteca, Jared Kushner, en esto que ha despertado tanta polémica? El Águila Azteca, Carlos, se entrega a extranjeros que han realizado alguna tarea, algún servicio importante para México. En el caso de Jared Kushner, su participación en todo el proceso para lograr la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, que ahora será el TEMEC, fue esencial. Sin lugar a dudas, sin la participación de Jared Kushner, hoy no tendríamos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y con Canadá. Fue gracias a su intervención en momentos muy difíciles, en momentos de gran incertidumbre, que se logró que Estados Unidos, en lugar de salirse del tratado, como lo pensaba hacer el presidente Trump, y así lo había anunciado durante su campaña, optara por intentar una negociación. Y después, durante la negociación, incluyendo en las horas difíciles también del cierre, fue la intervención de Jared Kushner lo que permite que la negociación llegara a un final exitoso. Indudablemente, la participación de Jared Kushner deja una huella importante para México y para los mexicanos. Sin su intervención, en México se hubieran perdido millones de empleos que dependen de nuestra capacidad de exportar libremente a los Estados Unidos, que es nuestro principal mercado para enviar al mundo bienes y servicios, y tendríamos una situación muy diferente a la que estamos viviendo hoy, a las perspectivas, y tener un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y también con Canadá le da el país. Así que es una intervención clara, es un hecho contundente que sin su participación no tendríamos hoy el escenario que tenemos hacia adelante. Canciller, buenos días. Estoy segura que usted está al tanto de las críticas que se han hecho en torno a esta decisión. ¿Qué le dice a los indignados, a los que están en contra de que el Estado mexicano otorgue este reconocimiento a Kushner? Creo que es una crítica que parte de que se conoce poco lo que hizo Jared Kushner en este proceso. Mucho de lo que hizo, lo hizo lejos de los reflectores, y eso le dio una gran efectividad. Era una tarea que no se podía hacer en la luz pública y por lo tanto fue una tarea muy discreta. Sin embargo, fue una tarea de altísimo impacto. Su participación, insisto, desde mucho antes que empezara la negociación, desde los primeros días de la administración Trump, por ejemplo, oponiéndose a las opiniones de quienes decían en el equipo del presidente Trump, muchos ya no están en ese equipo, ¿por qué convenía más apostarle a una buena relación con México que al conflicto? ¿Por qué iniciar una negociación en lugar de simplemente romper el tratado comercial? Y eso lo hizo con gran discreción, lo hizo fuera de la luz pública, sin buscar publicidad, sin buscar notoriedad mediática, y creo que eso es algo que la gente conoce poco, pero el mérito es indudable, es contundente y es evidente para quienes participamos en el proceso de negociación. Tal parecería, canciller, buenos días, que en todo caso la polémica sería por el suegro, no por Kushner. Bueno, hay una parte de la crítica, Enrique, buenos días, que yo no entiendo, o por lo menos no, creo que es incorrecta. El hecho de que tenga una relación de trabajo, o en este caso familiar, porque tiene ambas, con el presidente Trump, no es un motivo válido para criticarlo o hacer criticable el otorgamiento de la condecoración. Me parece incluso discriminatorio el que simplemente por su relación familiar con alguien que efectivamente ha tenido posturas muy difíciles y agraviantes contra los mexicanos, se descalifique a alguien que ha hecho una labor sustancial, una labor importantísima por el bien de la relación entre México y Estados Unidos. De hecho, es su cercanía con el presidente Trump lo que le ha permitido hacer esto de manera muy efectiva. Hubo momentos en que era la única voz en el equipo del presidente Trump que abogaba por una buena relación con México, y es precisamente su cercanía lo que le permitió ser efectivo. Lo que creo que es absolutamente incorrecto es descalificar a una persona o a su trabajo por una relación familiar. O sea, ¿considera que las críticas son, ahora sí, que por portación de suegro prohibido? Creo que es una crítica que refleja todo lo que despierta el presidente Trump en México, y es natural. El presidente Trump
ha agraviado a México de muchas maneras, desde que era candidato particularmente, y eso es entendible. Pero creo que depende, Carlos, sobre todo que no se conoce lo que hoy estamos reconociendo, lo que hoy el presidente de la República está reconociendo, que es una labor hecha con toda discreción, muchas veces de manera confidencial, pero que tuvo un impacto enorme sobre la relación entre México y Estados Unidos y sobre la economía nacional y sobre millones de trabajadores mexicanos que dependen de la capacidad que tengamos de exportar a Estados Unidos. Canciller, aprovechando el viaje, ¿cómo interpretar esto que le dice el presidente Trump al Washington Post de que tiene un plan B sobre el muro y que quiere hacer, pues digamos, un alambre de púas y soldados a la frontera? ¿Cómo toma México este anuncio del plan B del muro? Nosotros siempre lo dijimos, primero, el tema del muro no es un tema de la relación bilateral. México, el gobierno de México, el gobierno del presidente Peña Nieto, nunca se iba a reunir con el gobierno de Estados Unidos a hablar del muro. No es un tema que deba discutirse en el ámbito bilateral. A final de cuentas, cada país es soberano y cada país tiene la facultad de cómo resguardar su frontera, con qué políticas, con qué instrumentos, pero la construcción del muro nunca debiera ser materia de la relación bilateral y, por supuesto, México nunca debe de contribuir a establecer barreras entre un país y el otro. Es un tema en el cual México no participa y no debe de participar. Por supuesto, construir un muro es algo que nos parece que tendría una connotación muy poco amistosa y además probablemente poco eficaz. Pero a final de cuentas es una decisión de los Estados Unidos en la cual México no debe de participar. ¿Qué querrá decir Donald Trump con esto de que nada se ha cerrado, nada se está cerrando en México y China? ¿Puede estar sugiriendo que se reabra la negociación del Tratado de Libre Comercio o algo así en sus tweets de ayer? No tenemos ninguna indicación al respecto, Carlos. Lo que sabemos del Tratado de Libre Comercio, ahora el nuevo Tratado México, Estados Unidos y Canadá, es que está programada ya su firma para el próximo viernes a las 9 de la mañana, hora de Buenos Aires, que serán las 6 de la mañana, hora de México. A esa hora se estará firmando el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y por cierto, canciller, ¿quiénes van a firmar este acuerdo? El tratado lo firman, siempre los tratados comerciales los firman los jefes negociadores comerciales. Por el caso de México, ya tiene ya las facultades el secretario de Economía. Canciller, ¿qué opina de la declaración de Donald Trump de que podría eventualmente cerrar la frontera si no se soluciona, digamos, de fondo el asunto migratorio, el asunto de las caravanas, en fin? Eso tendría un efecto increíblemente negativo, por supuesto para México, pero también para Estados Unidos. Creo que esa es un escenario que no es realista. Vimos los efectos que tuvo el cierre de una sola garita, la garita de San Isidro, por unas horas el domingo, y tuvo efectos muy negativos y muy profundos sobre, por supuesto, Tijuana, muy graves, pero también sobre San Diego. La afectación económica hacia los Estados Unidos sería de proporciones mayores, por lo tanto, ese es un escenario que es poco viable. Creo que lo que debemos de trabajar ambos países es en encontrar una solución estructural al problema de la migración centroamericana, no solamente un enfoque de control o policíaco. Hay una situación inminente, urgente con los migrantes que están ahí en la frontera, particularmente en Tijuana, pero el cierre de la frontera es tal vez la peor opción no solamente para México, sino también la peor opción para Estados Unidos. Y no está desbordada. Cualquier estadounidense Sí. lo entiende. Secretario, ¿no está desbordada la situación en Tijuana? ¿No consideran en el gobierno federal que esto ya se salió de control? El gobierno federal ha venido ofreciendo a quienes integran esta caravana migrante que se queden en México. Se les han hecho diversas ofertas de empleo, que puedan quedarse a trabajar en México, que tengan un estatus absolutamente legal, que tengan además acceso a beneficios, por ejemplo, de cuidados médicos, salud para ellos y para sus familias, con educación para sus hijos. Y esa es la respuesta que debe y puede dar México. Y hemos visto cómo en los últimos días, particularmente el lunes y martes, un número creciente de integrantes de la caravana han optado por esta oportunidad. Ayer, más de 600 integrantes de la caravana, los que están en Tijuana, se registraron para pedir empleo en México, lo cual es muy alentador. México
les abre las puertas. México es un país hospitalario por nuestra tradición y por nuestras convicciones. Es probable que la espera que tenga que hacer para ingresar a Estados Unidos será muy larga y algunos probablemente sean rechazados, como ha venido ocurriendo. Y en esta circunstancia tienen la opción de quedarse en un país que los recibe con los brazos abiertos. Lo único que pide México, creo que es un sentimiento compartido por muchos mexicanos, es que se haga de manera ordenada y con respecto a la ley, con respecto a nuestras leyes, a nuestras reglas. Ahora, ¿hay un acuerdo para que México sea para quedarse en México? ¿Hay un acuerdo para que México sea tercer país seguro, canciller? Definitivamente no. Esa es una opción. Eso es algo que Estados Unidos propuso algunos meses y fue ya rechazado reiteradamente, de manera explícita, por México. Creo que es una mala idea por diferentes razones y no es lo que se está explorando, y hasta donde tengo conocimiento tampoco es algo que se está explorando con el nuevo gobierno de México. Pero es algo que sucede pues básicamente de facto, ¿no? O sea, en esos momentos están esperando los centroamericanos en territorio mexicano para ver cómo se resuelve su situación migratoria en Estados Unidos. No, Ana, es exactamente al revés. Y yo creo que hay una incomprensión de lo que significaría y por qué sería tan grave el tercer país seguro. El tercer país seguro sería decir, cualquier persona que ya esté en México pierde su derecho de asilo en Estados Unidos. Lo que está ocurriendo ahorita es algo muy diferente. Es quienes están en México esperando poder tramitar su asilo. Es decir, no por estar en México, pierden su derecho, su capacidad de solicitar el asilo. Lo que está ocurriendo es que es un proceso que es lento y están esperando en México. Eso es todo lo contrario. El tercer país seguro tendría esa gravedad, que declararía a México un país destino final de los migrantes e invalidaría cualquier proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos. Por eso lo hemos rechazado, porque creemos que sería una decisión muy grave para quienes buscan una vida mejor en los Estados Unidos. Canciller, ¿habría alguna posibilidad de enviar recursos adicionales a Baja California, a Tijuana, para que hagan frente a esto que puede incluso tornarse en una crisis humanitaria? Se han estado enviando recursos cuantiosos a Baja California y específicamente al municipio de Tijuana, pero también a Mexicali, recursos, alimentos, agua potable, cocinas, brigadas médicas. La presencia del gobierno federal ha sido muy importante. Porque han dicho el gobernador y el alcalde que los han dejado solos. Eso es absolutamente incorrecto. Hemos tenido reuniones muchas y se está trabajando de una manera solidaria. Hay que reconocer el esfuerzo que están haciendo los gobiernos de Baja California y de Tijuana, y particularmente la sociedad tijuanense, pero es incorrecto, porque no tiene sustento decir que el gobierno federal no ha estado participando de una manera muy activa, con recursos materiales muy amplios para el sostenimiento de estos albergues. Ahora, es un hecho, sin embargo, que la ciudad de Tijuana no tiene la capacidad suficiente para un grupo de este tamaño. En Tijuana hay albergues, pero no tienen esta capacidad. Esa es una situación inédita, es un fenómeno que no se había observado y por lo tanto requiere el trabajo de todos. Pero el gobierno federal ha estado enviando recursos importantes, recursos materiales que han permitido el sostenimiento de los albergues. Ahí está, por ejemplo, en el albergue, en el Deportivo Benito Juárez, pues está la Secretaría de Marina, la que está proveyendo alimentos a través de cocinas. Canciller, y son recursos que llegan de distintas dependencias federales. Canciller, ¿qué le parece la presencia del presidente Nicolás Maduro, el venezolano Nicolás Maduro, a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador? Es una decisión del gobierno entrante, es una decisión del presidente electo y su equipo, y nosotros la respetamos. Gracias, canciller, por estos minutos y muy buenos días. El secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Luis Videgaray. Vamos al resumen de la media.